Privilegios que se sienten derechos. Hechos 13, 44 al 48. Pablo y Bernabé se encuentran en medio del primer viaje misionero. Habían predicado durante el día de reposo en plena sinagoga en Antioquía de Pisidia. Al terminar su prédica, muchos de los judíos y prosélitos los siguieron. Pablo y Bernabé les persuadían a perseverar en la gracia de Dios, esperar en Dios. Este hecho de que los judíos y prosélitos judíos creyesen la palabra fue en primera instancia de aliento para Pablo y Bernabé, porque por lo general los judíos y las sinagogas eran la fuente de resistencia y confrontación al Evangelio. Pero esto no terminó acá. También los gentiles le rogaban que la siguiente semana puedan compartir nuevamente la palabra de Dios. Hechos 13:44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Se había corrido la voz. Alguien estaba predicando justificación en Jesucristo, resurrección de los muertos. Un mensaje de amor, justicia, perdón y esperanza había alborotado a todo el pueblo, a tal punto que todos se habían reunido para escuchar este anuncio. Este punto llama la atención. Durante muchos años las sinagogas habían sido un lugar donde se leían las escrituras cada sábado. Pero este tipo de revolución no había ocurrido antes. Lo que podemos ver es el problema del mensaje predicado. Los judíos predicaban una religión, una serie de ritos, costumbres para cumplir y poder sentirse dignos delante de Dios, sabiendo a la corta o a la larga que era una sola fachada. Porque no hay ningún hombre justo delante de Dios. En el fondo, sin importar el pasaje que se predicara cada sábado, el mensaje era el mismo, solo ley y letra que conduce a la muerte. Sin embargo, el mensaje de Pablo aceptaba la condición indigna del hombre confrontada contra la dignidad de Cristo, el castigo merecido por el hombre en contra de la inocencia de Jesús y el poder de Dios al resucitar al justo para perdonar al pecador y justificarlo. Esta verdad sí es un mensaje nuevo, refrescante y de esperanza para el pueblo. Dios salvando al mundo. Hoy pienso en nuestras iglesias, porque domingo tras domingo nos venimos predicando a veces los unos a los otros. Y la multitud no está interesada en nuestro mensaje. ¿Estamos predicando resurrección y vida en Cristo Jesús? Es seguro que no basta solo con decirlo. La iglesia debe vivir ese mensaje, porque sabemos que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Esto quiere decir que una simple adherencia a reglas, costumbres humanas son limitantes y llevan a la muerte espiritual, mientras que el vivir el mensaje de transformación y vida eterna que Dios nos ofrece por medio del Espíritu Santo trae la vida y la libertad. Así que la próxima vez que veamos una reunión de predicación vacía o solo predicándonos entre nosotros, pensemos si estamos viviendo el mensaje que queremos transmitir al mundo. Hechos 13, 45 y 46. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí,
nos volvemos a los gentiles. Los judíos, lejos de reflexionar sobre el mensaje de salvación que Pablo y Bernabé predicaban y las razones de la necesidad de salvación del pueblo, se llenaron de celos, comenzando a contradecir a Pablo e incluso a agredir e insultar. Aquí vemos una situación de tensión extrema, situaciones que Pablo conocía bien e incluso de las cuales fue partícipe mucho tiempo antes. Él sabía que la furia de los judíos incluso podía llegar hasta su muerte. Sin embargo, Pablo y Bernabé, en lugar de suavizar la situación, callarse y retirarse buscando la paz, respondieron con valentía, mostrando a los judíos el privilegio que ellos tenían, siendo los primeros en recibir la palabra de salvación, pero que al no tomarla en cuenta, al desecharla, Dios había abierto la puerta de salvación a los gentiles. Esto me hace pensar en las situaciones en las cuales dejamos de predicar o doramos la verdad solo por el hecho de evitar un momento desagradable. Cuando alguien rechaza la verdad, rechaza la salvación y o incluso niega la existencia de Dios, debemos ser valientes y sostener la verdad que vivimos, con respeto, pero seguros, continuo, pero sin dorar la verdad, con amor y esperanza de que Dios puede hacer su obra. En el versículo 46 se encuentra una frase que confronta el sentimiento de dignidad que tenían los judíos. Ellos pensaban que la comunión con Dios era su derecho, su único derecho como judíos, cuando era un privilegio. Se sentían superiores al resto del mundo por derecho y no reconocían el privilegio de haber sido elegidos como el pueblo de Dios. No percibían el privilegio de haber sido el canal por el cual Dios envió su Hijo al mundo. Se creían dueños de la verdad y los únicos dignos delante de Dios. Pablo les aclara por cuanto rechazan la palabra de Dios y ellos mismos no se juzgan dignos de la vida eterna, el mensaje ahora va para los gentiles. Que los judíos no se juzgaban dignos de la vida eterna, es la conclusión de Pablo. Pero seguramente en el corazón de los judíos ellos se sentían los únicos merecedores de la vida, por derecho y sin necesidad de Salvador. Ese es el punto importante. La pregunta ahora viene para nosotros. ¿Estamos seguros de que sin un Salvador estaríamos condenados a muerte y perdición? Claro, y si es así, ¿actuamos con la gratitud suficiente hacia ese Salvador? Consideremos nuestras decisiones diarias y busquemos dar gracias al Señor por su amor, misericordia y perdón en cada decisión que tomemos. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. A diferencia de los judíos, los gentiles estaban alegres y alababan a Dios por la palabra de salvación. Todo ese pueblo reunido para escuchar la palabra de Dios. Todos los que escucharon y creyeron en el mensaje de salvación fueron salvos. Los gentiles buscaban a Dios sabiendo que es un privilegio acercarse a Él, y los judíos lo buscaban pensando que era su derecho. Nosotros ahora, en nuestra iglesia, ¿con qué corazón vivimos el día a día? Sintiendo que la salvación es un derecho nuestro, obtenido por creer, o reconociendo que es un privilegio que Dios nos ha otorgado. Del mismo modo, al congregarnos y participar de la obra del Señor, lo hacemos como haciendo un favor para el anciano, los hermanos, o no quedar mal, pensando que sin mí no podrían hacerlo, tal vez, o por el contrario, es parte de la vida de gratitud que le debemos a nuestro gran Dios y misericordioso Salvador.
Así que hermanos, reconozcamos hoy nuevamente que estábamos condenados a muerte, sin esperanza y sin Dios en esta vida. Pero ahora hemos sido rescatados, salvados, reconciliados con Dios y además hechos hijos de Dios. Esto sí que es un privilegio que debemos estar eternamente agradecidos.